República Dominicana sigue con el debate sobre las tres causales, el Código Penal, los derechos de la mujer, la posibilidad de que República Dominicana actualice su legislación en materia penal sobre estos temas en los que la comunidad internacional ha tenido igualmente actualizaciones importantes y en América Latina solo 5 países tienen la limitación de que no se permite las tres causales como interrupción, como posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo. Hemos invitado a Glenis de Jesús Checo, abogada, feminista, activista, vinculada con organizaciones nacionales e internacionales como consultora, y vamos a conversar con ella precisamente sobre este tema de las tres causales. Glenis, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría tener tu punto de vista en el contexto local. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Cómo nos ve el movimiento de mujeres como un país que ha tenido 20 años discutiendo un código penal y no avanzamos? Y pareciera que estamos en riesgo de perder una batalla otra vez. Por lo menos esa es la impresión que a veces uno tiene. Sí, primero muchísimas gracias a ti por la invitación, es un placer. Nos encontramos en un momento crucial, otra vez. Este debate ha estado presente en la vida pública dominicana desde hace quizás más de 20 años, la despenalización del aborto. Como tú bien decías... El aborto con tres causales o por tres causales. En República Dominicana la discusión es la despenalización excepcional del aborto. Excepcional. En tres supuestos muy específicos, que serían malformación incompatible con la vida fuera del útero, embarazo producto de una violación o incesto, y embarazos que supongan un riesgo para la vida de la mujer embarazada. Ese es el escenario en República Dominicana. Hay que tener en cuenta que ese debate, digamos, cuando nos vamos al derecho internacional de los derechos humanos y cuando nos vamos al derecho comparado, es un debate ya superado. El estándar internacional más bien se sitúa en la despenalización total del aborto, no en la despenalización por causales. Lo que pasa es que en República Dominicana ese es el punto en donde se encuentra nuestra discusión. Y bueno, ese es nuestro contexto, eso es lo que estamos discutiendo, pero tengamos claro que el estándar internacional y la tendencia del derecho comparado es hacia la despenalización total. Y eso porque se entiende que el aborto es un procedimiento médico, es una intervención en salud, con lo cual, digamos que no busca nada dentro del Código Penal, no cumple los requisitos para hacer una acción tipificable, una sanción que merezca una sanción penal. Ya. ¿Y cuáles procedimientos jurídicos se han utilizado a nivel internacional? ¿Por vía de los congresos? ¿Por vía de una Corte Suprema de Justicia? ¿De algún organismo internacional que tiene incidencia o es asumido por los países? Eso es como, digamos, se habla de una agenda. ¿Se ha impuesto alguna agenda? No se ha impuesto una agenda. No se ha impuesto una agenda. Hay que tomar en cuenta que el aborto es una discusión larga en la historia de la humanidad. Estamos discutiendo aborto desde inicios del siglo XX. Y cómo se han adoptado las legislaciones que regulan el aborto varía mucho de país a país. Tenemos, por ejemplo, Alemania, en donde ha sido una combinación de decisiones del Tribunal Supremo y decisiones del Legislativo. España también, decisiones del Legislativo y decisiones de la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos también una combinación. En Colombia solamente una decisión del Tribunal Constitucional. En Argentina una decisión del Legislativo. Las combinaciones son diferentes porque depende de la historia del país, depende del contexto, depende de su marco jurídico, de la centralidad de los derechos humanos dentro de un país determinado. Varía mucho. Eso es un debate que es absolutamente nacional. De hecho, en la esfera internacional, lo que sucede es que lo que sucede a nivel nacional alimenta la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos. Claro,
A su vez, esto alimenta las interpretaciones nacionales, pero no se puede pensar en una agenda impuesta, sino en un diálogo transnacional. ¿Qué pasa con los países, Glenis, que adoptan una posición a favor de la interrupción del embarazo y luego echan para atrás porque llega un gobierno de derecha y dice no a la interrupción del embarazo? Asumimos otra postura. Bueno, eso no sucede exactamente así. No. No. Digamos, para simplificar, para hacer más breve la explicación. En sentido general, el consenso internacional y del derecho comparado, es decir, de los derechos nacionales, es que el aborto no puede ser considerado un delito. Porque, ¿qué significa un delito? Un delito significa una acción con daño que es reprobada socialmente y sancionada socialmente. Es decir, hay un consenso público de que una determinada acción es dañina socialmente, provoca un daño a un bien jurídico o a un sujeto jurídico y colectivamente decidimos castigarlo. Eso cambia con el tiempo, que es un delito hoy puede no ser un delito mañana, porque nuestro sentido moral cambia. Sí. No somos sociedades estáticas, entonces el derecho se ajusta a esos cambios. En el caso del aborto, vienen otros elementos que tienen que ver con el tipo de acción. Cuando una mujer interrumpe de forma voluntaria el embarazo, habría que preguntarse dónde está el daño, cuál es el daño. Dice que hay un daño al no nacido y que el no nacido supuestamente tendría derechos como ser humano. Porque, como dice la Constitución Dominicana, según se estableció, creo que el artículo 36 o 37, el artículo 37, que la concepción se inicia, la vida se inicia desde la concepción. Okay. Bueno, entonces, voy a parquearla, no te respondí la otra pregunta, la voy a aparcar, voy a responder esta. Sí, que me voy. Sí. La pregunta no es, y esto es importante para el debate, no es si la vida se encuentra protegida desde la concepción. Esa es una pregunta y un marco de discusión incorrecto. La vida en gestación, mucho antes del artículo 37, ya se encontraba protegida en el derecho dominicano. La vida en gestación es un bien jurídico constitucionalmente protegido desde la fundación de la República. ¿Por qué? Porque hay un montón de legislación que protege la maternidad. Sí. Las mujeres tienen derecho a hacerse sonografías, a tener embarazos saludables, a recibir vitaminas, a tener un permiso de maternidad, a tener condiciones para la lactancia. Eso no lo pone el artículo 37. La pregunta correcta es, Fausto, ¿cómo se protege la vida en gestación? No si se encuentra protegida. Ahora, ¿cómo se protege la vida en gestación? Solamente se puede hacer a través del cuerpo de la mujer. Es una falsa dicotomía, es un falso debate plantear que en la relación mujer embarazada, vida en gestación, hay dos individuos en oposición y uno se encuentra en una posición de vulnerabilidad y debe ser protegido frente a su potencial victimaria. Eso es una falacia. Aquí se ha planteado la dicotomía de que ¿a quién se salva? ¿A la madre o al gestante o al niño? Vamos a hablarlo en un momento porque vamos a hacer una pausa. Okay. Glenis de Jesús Checo, que está con nosotros, abogada, feminista y con amplios conocimientos sobre este tema, que es un tema de gran debate. En un momento volvemos. Glenis de Jesús Checo, a mí me interesa sobre todo que busquemos el argumento que utilizan estos grupos que se llaman Provida y que encabeza sobre todo un obispo, Masalles, de la provincia de Peravia, y que lo defiende y lo promueven como el derecho del no nacido. A ver, me gustaría saber cómo se responde a ese argumento para que en el Congreso Nacional haya una reflexión o se tengan argumentos para saber si es posible incluir las tres causales en el Código Penal, como ha pedido el presidente de la República. Y como pide la ciudadanía dominicana.
todas las encuestas que se han realizado en este país sobre aceptación de las tres causales indican que más del 80% de la población dominicana quiere las tres causales en el código. Esto es una demanda ciudadana, es decir, es una demanda del electorado dominicano. Pero volviendo al tema sobre la postura antiderechos, que dice que hay que defender la vida del no nacido, te planteaba que esa es una manera falsa de plantear el debate, porque eso supone que hay dos individuos enfrentados. Pero no es así. El embarazo es una situación muy particular en donde hay un bien jurídico contenido dentro de un sujeto jurídico, dentro de un sujeto de derechos. ¿Y el sujeto jurídico es la mujer? La mujer. Es la mujer. ¿Qué pasa? Mujer y feto no pueden ser separados. Yo no puedo establecer un debate como si fueran dos individuos diferentes, porque yo no puedo arrancar a uno del otro. Entonces, la única manera de valorar la constitucionalidad o no del aborto es tener en cuenta que el sujeto de derechos mujer embarazada es un sujeto que se encuentra en una posición única, no comparable a la de ninguna mujer que no se encuentra embarazada, no comparable a la de ningún hombre que no puede quedarse embarazada. Y el derecho constitucional tiene que aplicarse atendiendo a la especificidad de las personas, no a ideas abstractas. Y cuando se dice que hay vida en el vientre de la mujer. No, efectivamente hay vida, efectivamente hay vida. Otra vez, la pregunta no es si esa vida se encuentra protegida o no, la pregunta es cómo yo protejo esa vida. Para yo proteger la vida contenida en el cuerpo de la mujer, lo que yo tengo que hacer es proteger a la mujer. Yo puedo proteger la vida a través de la protección de ella. Entonces, si yo como legislador o como juez entiendo que la única manera de proteger la vida en gestación es a través del cuerpo de la mujer, cuando el cuerpo de la mujer se encuentra amenazado, se encuentra en peligro por ese embarazo, tengo que primar los derechos de protección de ella, no porque esté afectando la vida en gestación, sino porque tengo que proteger los derechos del sujeto que se encuentra en la posición particular del embarazo. No sé si me doy a entender. Si la vida de ella, que está embarazada, se encuentra en peligro como consecuencia del embarazo, o porque el embarazo agrava su situación de salud, es una falsedad comenzar a discutir si hay que defender o no la vida en gestación. Ya, en el caso conocido de República Dominicana con Esperancita, que fue el nombre que se le dio a Rosaura Almonte. A Rosaura Almonte. Me gustaría saber, ¿ese es el tema? Es decir, una niña, una adolescente embarazada en una condición especial que para proteger su propia vida tiene que desembarazarse, porque la aplicación de medicamentos, procedimientos médicos para proteger su vida implicaba, obviamente, que no podía tener un feto en el vientre. ¿Cómo se resuelve jurídicamente una situación como esta? Porque nosotros vimos morir a Esperancita. Sí. Esa es una excelente pregunta porque ahí viene el tema de, otra vez, cómo yo soluciono jurídicamente, cómo yo protejo. En el derecho internacional y en el derecho comparado, el principio es que la vida en gestación se protege de manera progresiva, a medida que la vida es separable de la madre, de la mujer embarazada. Entonces, ¿qué significa protección progresiva? Esta es la base de las legislaciones de acceso al aborto por plazos. En el primer trimestre del embarazo, la decisión pertenece exclusivamente a la mujer. A partir del segundo, cuarto trimestre, en donde el embarazo progresa y por lo tanto existe una posibilidad de separar al feto y que sobreviva como persona separada de la madre, yo voy a establecer un sistema de indicaciones, lo que se conoce como causales. En el caso de Rosaura Almonte, ella se encontraba en la 6ª semana de embarazo, cuando a ella le diagnostican la leucemia. Es decir, ella tiene 6 semanas de embarazo. Ella tiene algo tan minúsculo dentro que solamente se puede ver con microscopios específicos que potencian las imágenes de manera extraordinaria.
Ella tiene 6 semanas. En esas 6 semanas, con un cáncer que está catalogado como urgencia oncológica, lo que había que no había debate, no había una oposición madre-feto. Eso era inexistente. Lo que había era una mujer con leucemia que coincidía con un embarazo. El embarazo agravaba la leucemia e impedía que ella pudiera acceder al tratamiento. Pero hubo un sacerdote que se le sentó en al lado de la cama. Un sacerdote que vulneró los derechos de ella, de su familia, y debió de haber sido perseguido civil y penalmente. ¿Así? Pero él se plantó en la cama de Esperancita y no permitió ningún tipo de procedimiento. La madre de Esperancita hoy dice, yo hubiese tenido a mi hija. Hay que tener claro una cosa, la iglesia es un actor civil, social. La iglesia no es Estado. La iglesia no tiene autoridad estatal. Yo no voté a la iglesia. ¿Tú votaste a la iglesia? No. Yo voté diputados, yo voté senadores, yo voté al presidente, yo voté a síndico, alcalde. Yo no voté a sacerdotes. Los sacerdotes tienen derecho a hablar, como lo tengo yo, como lo tiene el vecino, como lo tiene el señor que me trajo en Uber. Los sacerdotes son ciudadanos, no oficiales públicos. Los sacerdotes no dictan normas, ni dictan leyes. Es decir, que ese sacerdote que se sentó en la cabeza de la cama de Esperancita a impedir que fuera tratada médicamente. Responsable jurídicamente. Es responsable jurídicamente de su muerte. No responsable, ¿Y por qué no se actuó? Responsable jurídicamente de su muerte porque él no la mató, pero definitivamente la obstaculizó sin autorización de la familia. Él no era el consejero espiritual de la familia. Él se sentó ahí porque se sentó ahí, como un ciudadano más. Pero hay nuevos casos parecidos al de Esperancita en República Dominicana. Y van a continuar con muchísimas otras condiciones de salud. ¿Y por qué se puede, digamos, permitir a alguien que proceda con la muerte de una persona y jurídicamente no se hace responsable? ¿Cómo es posible justificar en base a la fe una actuación irresponsable como esa? No lo sé, porque eso pertenece a la íntima convicción de cada quien. Cada quien es responsable de su fe, de cómo la practica, de cómo la vive, de cómo su fe lo guía. Eso es una pregunta que hay que hacerle a las personas que tienen fe, que por cierto yo soy una de ellas. Yo también tengo fe, yo también soy creyente. Pero eso es una cosa que pertenece a mi vida privada, a mi convicción, a mi relación con un poder superior a mí. Otra cosa es lo que se debate públicamente. La Constitución Dominicana defiende la libertad de creencia, de religión y de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos en una sociedad plural, en donde yo tengo derecho a tener la fe que yo decida tener, a donde yo tengo el derecho de construir mi identidad religiosa como yo quiera tenerla. Ahora, precisamente porque es una sociedad plural, se eligen órganos de representación plurales que están llamados a legislar para todos los que vivimos en este pedazo de isla. Tengan la fe que tengan. Es que cada quien puede tener su fe, cada quien puede ir a su propio templo, a su iglesia, como él la quiera. Pero no dictar las leyes en base a la fe. Pero no puede imponerlo a todo el mundo por igual. No, porque eso sería decir que las leyes se van a tomar en base a las creencias religiosas de una parte de la población. Y no estamos en un estado confesional. No vivimos en una teocracia. En una teocracia. Vivimos en una democracia. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Glenis de Jesús Checo, abogada, feminista y entendida, por supuesto, en materia filosófica y política en estos asuntos jurídicos importantes de debate. En un momento volvemos. De aquí salgo yo de... República Dominicana está ante la disyuntiva de, jurídicamente y en términos de defensa de derechos individuales, avanzar o quedarse atrás. Estamos juntos con Honduras, Haití, Nicaragua y El Salvador. Todos los demás países del continente han aprobado las 3 causales, algunos, como Argentina, la aprobaron en 1921, hace 100 años, y nosotros estamos en ese debate. ¿Tendremos posibilidad, Glenis, de acuerdo con tu valoración, la observación que tú has hecho de el nivel del debate, de que haya comprensión y se acepte la idea del anterior presidente y del actual presidente de que las 3 causales son una opción? Porque si es solamente el derecho de la mujer,
como uno ha escuchado, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo hablo con mis hijas y les pregunto, bueno, usted, si ocurriera una tragedia y la violan, ¿aceptaría tener un bebé de un violador? ¿Qué te responden tus hijas? Que no. Yo creo que las mujeres, el 100% de las mujeres están muy claras en ese sentido. Las mujeres, mira, parece una obviedad, pero las mujeres somos seres humanos. Las mujeres somos personas, hay que recordarlo. Las mujeres no somos incubadoras, ni estamos aquí en la tierra como un instrumento para la reproducción humana. Tenemos deseos, esperanzas, expectativas, proyectos y sobre todo las mujeres somos entes morales, capaces de tomar decisiones morales. Las mujeres enfrentadas a decisiones cotidianas tomamos decisiones morales. La decisión de continuar o no continuar un embarazo, de continuar un embarazo que es producto de la violación, de continuar un embarazo cuando tu vida está en riesgo, de continuar un embarazo cuando tú no puedes mantenerlo, cuando no tienes el apoyo de tu pareja, son decisiones morales. Y yo creo que las mujeres tenemos la capacidad, pero además el derecho de tomarlas, porque somos personas. No deberían otros u otras tomar esas decisiones por nosotras. Pero, como tú bien señalaste, ese no es el debate en República Dominicana. El debate es la excepcionalidad del aborto. El debate es mantener la penalización del aborto, despojarnos de nuestra autonomía y permitirlo solo en excepciones. Esa es una decisión que está en manos del Congreso de la República, del presidente de la República y de los tribunales de este país. Yo espero que tomen la decisión correcta, porque para eso fueron votados. Tuve la oportunidad de conversar con una ginecóloga que me dijo que cuando una mujer resulta embarazada y decide interrumpir ese embarazo, aun sea con su propia muerte, lo interrumpe. Sí. Me dijo que algunas mujeres se lanzan de un puente o buscan formas de interrumpirlo. Incluso habla de procedimientos arcaicos, violentos, utilizados por las propias mujeres para ir a un centro de salud con un embarazo en proceso, con una interrupción de embarazo un aborto en curso. Bueno, es que estamos hablando, esta conversación que tú y yo hemos tenido aquí es del debate jurídico, legal. Otra cosa es la realidad práctica. El aborto es una realidad. Las mujeres, desde que el mundo es mundo, interrumpimos embarazos. La discusión aquí es si las mujeres tenemos el derecho de interrumpirlo en condiciones de legalidad y de seguridad. Si podemos dejar de recurrir a interrupciones inseguras y clandestinas que ponen en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Esa es la discusión. El aborto no se va a detener porque mañana el Congreso decida no aprobar las causales. Eso es una ficción, o más bien es un pensamiento hasta infantil creer que eso va a ser así. Las mujeres, cuando enfrentamos un embarazo que no deseamos, vamos a recurrir a una interrupción. Las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado, pero que por sus convicciones más íntimas consideran que para ellas no es correcto la interrupción, no lo van a interrumpir. Si mañana el aborto se regulara aquí por plazos, cuando una mujer con fuertes creencias religiosas se queda embarazada sin desearlo, no lo va a interrumpir, aunque la ley se lo permita. Pero en el pasado gobierno hubo la propuesta de las 12 semanas y de una comisión que determinara en qué circunstancia era posible aplicar o aceptar cualquiera de las tres causales. Eso me recuerda que no te respondí una pregunta anterior. ¿Sí? Sí, lo que ha sucedido regularmente es que cuando en un país se aprueban legislaciones de acceso por plazo, en donde durante el primer trimestre la mujer puede decidir, o sea, se le da un periodo de reflexión a la mujer durante el primer trimestre para decidir si continúa o no. Lo que sucede no es que eso se anula, porque eso no se puede anular. Lo que sucede es que se toman medidas para obstaculizar esa decisión, de manera que el embarazo avance más allá del primer trimestre y ya la mujer no pueda acceder. Eso es lo que sucede. Entonces, las comisiones en general
han tenido ese efecto alrededor del mundo, por eso son muy cuestionadas. Se aprueba una legislación que permite durante el primer trimestre acceder sin restricciones, pero entonces se te pone una comisión que en la práctica funciona como quien decide por ti. Eso es un te doy pero te quito. Te lo dejo, pero realmente no tanto, porque en el fondo yo no confío en ti. En el fondo siguen tratándonos a las mujeres como si fuéramos incapaces. Bien. Me gustaría finalmente, Glenis, que me diga, lo que me acabas de decir es que independientemente de que tengamos prohibición en la Constitución, en el Código Penal... No hay prohibición en la Constitución, que quede claro. Bien, la Constitución no prohíbe el aborto. En cualquiera de los instrumentos jurídicos, como quiera, los abortos van a seguir en República Dominicana. Sí. Los abortos van a continuar de forma clandestina, van a continuar de forma insegura. Son la cuarta causa de muerte materna en este país. Y recordamos que República Dominicana tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna de la región. Eso quiere decir que aquí mueren las mujeres que desean ser madres y las que no desean ser madres en un momento determinado de su vida. Aquí quedarse embarazada es una situación de alto riesgo. Entonces, si vamos a discutir vida, vamos a discutirlo seriamente. Vamos a discutir seriamente por qué aquí las mujeres se mueren por estar embarazadas. ¿Aceptarías participar en un debate con Víctor Masalles sobre este tema? Muy difícilmente. Es que Víctor Masalles no es un oficial público. Yo puedo ir a un debate con un juez, yo puedo ir a un debate con un senador, yo puedo ir a un debate con el presidente de la República, yo puedo ir a un debate con un funcionario público. Masalles es un ciudadano común y corriente, que es sacerdote y yo abogada. Bien. Bien, muchas gracias a Glenis de Jesús Checo por esta interesante conversación. Me interesa que volvamos a hablar de este tema, Glenis. Te voy a invitar nuevamente. Gracias, Fausto. Muchas gracias por esta conversación y gracias a ustedes igualmente por la compañía en el diálogo. Hasta luego.